¿Cómo están todos? Soy el doctor Patricio Ochoa y bienvenido a mi canal, un lugar en donde platicamos de medicina funcional, integral, longevidad, anti-aging. Es podcast, es monólogo y les prometo que en un futuro también vamos a tener invitados. Y pues el día de hoy quiero platicar contigo de un tema que a mí me encanta porque probablemente es la práctica que hizo que me obsesionara con todo lo que tiene que ver con longevidad, salud integral, medicina funcional. Y pues muchos consideran esta práctica una moda, otros lo consideran una gran herramienta, otros completa charlatanería. Y pues sí, es el famosísimo ayuno intermitente. Y probablemente ya lo has escuchado en diferentes pláticas, redes sociales, documentales o en la sobremesa el fin de semana con tu tía. Y sí, definitivamente se ha puesto de súper moda. Pero la realidad es que esta práctica no es nueva. Lleva siendo muy famosa durante años, ya sea por diferentes religiones, monjes, gurús de la alimentación. Y pues el día de hoy la ciencia decidió voltearlo a ver para comprobar si realmente funciona y tiene respaldo científico. Y hoy te quiero explicar a detalle qué es lo que es el ayuno intermitente, cuáles son sus beneficios comprobados, si realmente aplica para todos, si tiene algún riesgo, algún tipo de efecto adverso y finalmente algo que es poco hablado, pero es bien importante entender porque si no definitivamente no lo puedes adaptar a tu sexo, que es cómo aprovecharlo a máximo según tu sexo biológico. O sea, en otras palabras, si eres hombre o eres mujer, definitivamente vas a ayunar de manera diferente. ¿Por qué? Porque definitivamente son diferentes nuestras hormonas y toda nuestra salud metabólica. Pero antes de arrancar, quiero hacer una aclaración bien importante. Este tipo de prácticas no es para todos. La medicina no es una receta universal. Es como un traje que tiene que hacerse a la medida. Aunque muchas personas cuando ayunan se pueden beneficiar, definitivamente hay otras que podría ser contraproducente. Y te lo puedo dejar muy claro con un ejemplo. Tengo un amigo muy cercano que me contó que durante años hizo ayuno intermitente. Y pues sí, definitivamente en un principio iba muy bien, empezó a notar que mejoraba, pero con el tiempo desarrolló un reflujo espantoso con una esofagitis que le dificultaba hablar y pues en su caso definitivamente este método no funcionó. Y pues evidentemente empeoró su calidad de vida y lo dejó de hacer. Entonces, por eso antes de empezar cualquier tipo de cambio en tu alimentación, tienes que consultarlo con tu médico tratante. Ponte a investigar. No porque todo el mundo lo haga quiere decir que tú lo tienes que hacer. Y pues si te soy honesto, tienes que ser consciente con tu cuerpo, tienes que identificar tus necesidades biológicas y alimenticias y definitivamente no quiere decir que tenga que aplicar para ti. Además, quiero aclarar algo bien importante. El ayuno intermitente no está hecho para bajar de peso. Y claro que vas a bajar de peso, pero es importante que entiendas que este no es su objetivo, ¿ok? Entonces, pues ya, si esto queda claro, ahora sí, sin más preámbulo, podemos arrancar. Ponte cómodo, hazte un cafecito y vamos a platicar del ayuno intermitente. ¿Qué es? ¿Qué no es? Y cómo usarlo a tu favor. A ver, el ayuno intermitente no es una dieta. Y si me has escuchado antes, sabes que estoy bastante peleado con todo lo que es las dietas tradicionales. Porque la gran mayoría no funciona a largo plazo y no son sostenibles. O sea, te generan más ansiedad, te dañan tu salud intestinal, tu salud emocional. Y lo peor de todo es que tarde que temprano rebotas. Y créeme que lo he visto en carne propia. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, en donde se encontró más del 80% de las personas que pierden peso con dietas restrictivas lo terminan recuperando tarde que temprano y a veces hasta ganan más peso del que tenían antes. Entonces, definitivamente las dietas no funcionan. Y esto no es sorpresa, o sea, no es normal que las dietas normalmente vengan acompañadas de frustración, inflamación, cansancio, desregulación hormonal y pues una relación espantosa con la comida. O sea, en otras palabras, bienvenido a un TCA. Y para los que no sepan qué es esto es un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, por eso te digo, el ayuno intermitente no va por ese camino porque no se trata de restringir tus grupos alimenticios, ni de pensar cada bocado, ni de contar cada caloría como si fuera un castigo. O sea, el ayuno intermitente es otra cosa completamente diferente. Es un patrón de alimentación. Es una manera distinta de organizar tus comidas a lo largo del día. O sea, básicamente estás alternando periodos en los que comes y periodos en donde no comes. En otras palabras, defines una ventana del día en donde sí vas a comer y pues fuera de esa ventana simplemente ayunas. No hay snacks, no hay mordiditas, no hay calorías, no hay galletitas. O sea, lo único que puedes hacer es tomar agua, café americano o té sin azúcar. Y pues definitivamente lo más importante aquí es que no se trata de comer menos, se trata de comer exactamente lo mismo, pero un periodo de tiempo un poquito más reducido. O sea, tus necesidades calóricas y tus nutrientes se tienen que mantener a lo largo del día, especialmente si haces ejercicio, si estás en un plan de longevidad
o si quieres mantener músculo. Y esto no es una moda, o sea, sí tiene un fundamento científico. En un artículo de revisión publicado en The Cell Metabolism en el 2017, explican que este tipo de alimentación sincronizado con tu ritmo circadiano, o sea, el ayuno intermitente, puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación, optimizar tu función metabólica y lo mejor de todo es que hace todo esto sin cambiar lo que comes. O sea, nada más cambia cuándo lo haces. Ahora, esto no quiere decir que pues puede comer mal y con el ayuno intermitente vas a compensar. O sea, al final siempre te vas a beneficiar de tener una alimentación balanceada, variada, sana, enfocada en tu salud y pues más si lo acompañas de movimiento diario, porque no se trata de ayunar y después romper el ayuno con un helado. Espero que esto quede bastante claro y que sea bastante obvio, porque los conozco y por eso lo menciono. Y aunque hoy lo veamos como una tendencia, el ayuno probablemente es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Desde hace muchísimo tiempo los humanos han pasado horas o incluso días sin acceso a comida. Y no es porque quisieran hacer biohacking, sino simplemente no había que comer. Tenían que cazar, tenían que recolectar, tenían que caminar distancias largas y pues solamente podían comer cuando podían. Lo más interesante es que nuestro cuerpo con el tiempo evolucionó para poderse adaptar a este contexto y pues definitivamente nuestro metabolismo está está diseñado para poder funcionar de un modo ayuno. O sea, no solamente es comer comida cada 2 horas. De hecho, el exceso de comida frecuente y procesada es un fenómeno relativamente moderno porque no lleva más de 100 años. Más adelante, el ayuno sí se convirtió en una práctica cultural y espiritual. Diferentes religiones como el cristianismo, el islam, el budismo o hasta el hinduismo lo han utilizado de una forma de limpieza, de conexión o hasta de disciplina interior. Y hoy la ciencia pues está volviendo a ponerle atención, pero ya no solamente del lado espiritual, sino más bien del lado metabólico, del lado hormonal y definitivamente del lado de la longevidad y del lado celular. Y creo que ya quedó bastante claro que cuando estamos hablando del ayuno intermitente, nos estamos refiriendo a un patrón estructurado de alimentación, en donde estamos variando periodos en donde comemos y en otros en donde dejamos de comer por completo. Y pues aquí hay muchas formas de hacerlo. Y te quiero platicar las más conocidas. Está la 16-8, que es ayunas durante 16 horas y comes en una ventana de 8. Por ejemplo, tu primera comida puede ser a las 12 del día y la última a las 8 de la noche. Este normalmente es recomendado para hombres y en ciertos momentos para las mujeres, pero esto te lo quiero explicar un poquito más adelante. También está el 14-10, que esta es una versión un poquito más flexible con una ventana de comida de 10 horas. Esto normalmente yo lo hago cuando estoy de vacaciones o cuando de plano no puedo seguir la rutina que normalmente sigo de 16-8. Y la verdad es que funciona bastante bien, pero no soy tan estricto con el ayuno. También está el 5-2, que son 5 días de la semana puedes comer y los otros 2 días no comes más que 500 o 600 calorías. Esto normalmente es practicado por personas que quieren bajar de peso, pero no tiene mucho respaldo científico. Y también existen los ayunos de días alternos, en donde un día comes y otro no. Y esto es una restricción calórica bastante fuerte en donde mucha gente lo practica para bajar de peso, pero honestamente yo no lo he podido adaptar para mi vida, me da muchísima hambre y no tiene mucho respaldo científico. También existe el protocolo de One Meal a Day. Esto solamente va a ser una sola comida abundante durante un día. Y pues aunque honestamente no tiene mucha evidencia científica, la verdad es que hay mucho riesgo de desnutrición y esta parte yo no lo recomiendo. Entonces yo me quedaría con el 16-8 y con el 14-10. Más adelante te voy a explicar cómo ayunar de manera adecuada siendo hombre y siendo mujer. Nada más te quería explicar rápidamente cuáles son los ayunos intermitentes para que los conocieras desde ahorita. Y claro que van a haber muchas formas de ayunar, pero la idea es que uno no sea mejor que el otro, sino más bien que encuentres cuál se adapta para ti, a tus horarios, a tu actividad física, salud digestiva y tu objetivo personal. Y siempre tienes que priorizar tu nutrición. O sea, el ayuno no se trata de desnutrirse o entrar en inanición, sino más bien comer tus mismos nutrientes y las mismas calorías, pero en un espacio reducido del tiempo. Ahora sí, la pregunta sería, ¿qué beneficios tiene todo esto? O sea, ¿qué dice la ciencia? Y pues uno de los más conocidos y los más estudiados, y no es sorpresa, es la pérdida de peso y la mejoría de la composición corporal. De hecho, en un metaanálisis en el 2020 se analizaron a más de 27 ensayos clínicos y pues mostró que el ayuno intermitente podía ayudar a tener una pérdida de peso de entre el 1 y el 8% de tu peso corporal en nada más un periodo de 3 a 12 meses. Y pues esto es lo esperado, pero lo más interesante es que no fue necesario contar todas las calorías de forma estricta. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tú al restringir la ventana de comida, muchas personas naturalmente van a comer menos. Eso es obviamente evidente. O sea, tu estómago se va a hacer más chiquito y en algunos estudios como en Tinsey y la Bounty, que es del 2015, mostraron que el ayuno intermitente puede ayudar a reducir entre un 10% y un 30% la ingesta energética diaria. O sea, no es que te estés matando de hambre, sino simplemente hay menos horas de comer, por lo tanto picas menos, por lo tanto no estás comiendo todo el día y tu estómago se termina siendo un poquitito más
más chiquito. Otro de los puntos más importantes es cómo te ayuda a mantener tu composición corporal. El ayuno intermitente se ha demostrado que ayuda a reducir especialmente la grasa visceral, esa grasita que se termina acumulando en tus órganos y está completamente relacionada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de inflamación sistémica. Esto se ha estudiado en muchísimos estudios, pero específicamente en algunos research papers que se enfocan en obesidad. Además, hay un impacto enorme en tu salud cardiovascular y cardiometabólica porque mejora la sensibilidad a la insulina y por ende va a ayudar a regular tu glucosa en sangre, va a hacer que disminuyan tus niveles de insulina en ayuno y pues como resultado podría ayudar a reducir el colesterol LDL, los triglicéridos y evidentemente esto va a ayudar enormemente a personas que tienen síndrome metabólico. Ahora, definitivamente esto no quiere decir que sea bueno para todos, pero definitivamente te puede ayudar. Todo esto se va a traducir, en pocas palabras, a mejor prevención en cuestión de envejecimiento metabólico, más energía, menos inflamación y pues mayor claridad mental, porque aunque no lo crean, sí te puede ayudar a concentrarte. Además, el ayuno intermitente, como estás mejorando todas estas partes metabólicas, pues va a ayudar a que baje tu presión arterial, a que disminuya el colesterol LDL, que es conocido como el malo, aunque en realidad no es tan malo como la gente piensa, nada más que esto te lo voy a explicar eventualmente en otro video. Todos estos cambios sí o sí ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como todos sabemos, es una de las principales causas de muerte en el mundo, entonces definitivamente tiene un beneficio. Y si te soy sincero, a mí lo que más me gusta del ayuno intermitente es la regulación metabólica profunda. O sea, durante estos periodos del ayuno, el cuerpo empieza a activar algunos procesos que se llaman autofagia. O sea, se puede más o menos explicar como una limpieza interna en donde tus células, como no les das de comer, terminan comiéndose primero los componentes dañados y se regeneran. Y además, esto va a potenciar toda tu salud, van a potenciar las mitocondrias, que son las fábricas de energía celular, y todo básicamente contribuye a un metabolismo más eficiente y a una mejor resistencia a todo lo que es el estrés celular. La verdad es que es una maravilla. Y lo importante para las mujeres es que no tienes que hacer el protocolo más duro o más exigente, o sea, sino más bien el que mejor se adapte para ti, para el momento en que te encuentras en tu ciclo, en tu fase hormonal y especialmente que siempre esté adaptado a tu estilo de vida y que te asesores con un médico o alguna persona que realmente sepa acerca del tema. Y ahora sí pasemos al caso de los hombres, porque en general la verdad es que somos bastante sencillos y el hombre va a tolerar muchísimo mejor todas estas ventanas de ayuno que son un poquito más prolongadas. Tienen una excelente respuesta a todo lo que es la parte del metabolismo, la glucosa, reducen la grasa corporal y también mantienen toda su masa muscular, siempre y cuando lo estén haciendo bien. Y por eso el día de hoy te quiero dar algunas estrategias que son efectivas, porque yo sé que lo vas a terminar haciendo. Entonces, por lo menos aquí vas a tener una guía. Entonces, te voy a dar algunas estrategias basadas en evidencia científica que definitivamente te podrían ayudar. Y ahí te van. El primer protocolo para los hombres es el Early Time Restricted Feeding. Este protocolo normalmente consiste en comer toda la ingesta del día dentro de una ventana de 6 horas y normalmente empiezas bastante temprano. Por ejemplo, como yo lo hago, es que empiezo a comer a las 8 de la mañana y termino de comer a las 2 o 3 de la tarde. Esto yo lo hago porque es ideal para poder alinear toda tu alimentación con el ritmo circadiano. Y esto mejora toda la sensibilidad a la insulina, mejora tu presión arterial o hasta puede mejorar tu calidad del sueño. Esto es una estrategia ideal para los hombres que normalmente tienen horarios súper estructurados y que pues no dependen tanto de cenas sociales o de trabajo nocturno. La verdad es que a mí me encanta y es el que normalmente yo hago. El segundo protocolo es el clásico, que es el 16-8 y probablemente es el método más popular. Normalmente comes en una ventana de 8 horas, por ejemplo, a las 12 del día y pues evidentemente puedes comer hasta las 8 de la noche. Y hay unas otras 16. Este método normalmente es bastante efectivo en hombres porque favorece la reducción de grasa corporal sin afectar toda tu masa muscular ni la fuerza, especialmente cuando lo acompañas de un entrenamiento de resistencia o simplemente un entrenamiento funcional. Y pues el objetivo es que no reduzcas tu ingesta calórica ni proteica. Esto tiene que quedar bien claro, señores. No se trata de comer menos, sino se trata de comer en una ventana específica. El tercer protocolo para los hombres se llama Intensive Time Restricted Eating. Aquí normalmente el enfoque es un poquito más agresivo. El chiste es concentrar el 30% de tus calorías diarias y lo tienes que comer de las 8 de la mañana hasta el mediodía. Normalmente después de esto se hace un ayuno prolongado de 20 horas. Honestamente no se recomienda hacerlo diario porque definitivamente puede ser bastante agresivo. Lo que normalmente se recomienda es que lo hagas con días alternos. Y sí, definitivamente se ha visto una gran mejoría en hombres que tienen obesidad o resistencia a la insulina, siempre y cuando tengan una supervisión adecuada. Aquí normalmente es para gente que necesita bajar de peso, pero si ya estás en tu peso ideal, la verdad es que aquí yo no lo recomiendo.
Y finalmente la última estrategia, la verdad es que no tiene mucho que ver con el ayuno intermitente, sino más bien con el ayuno prolongado. Es una estrategia que normalmente no se hace todos los días. De hecho, lo más probable es que hagas 3 o más días y luego le des un descanso de 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque es una herramienta puntual, o sea, no es un estilo de vida. Y claro que tiene muchísimo respaldo científico, pero no es para bajar de peso, no es para mejorar toda tu salud metabólica, pero definitivamente creo que es un tema que merece la pena un capítulo completo. Y sí, yo ya hice un ayuno de 5 días el año pasado, planeo hacer un ayuno de 3 días en unos meses y pues el objetivo aquí, como te dije, no es bajar de peso, pero creo que es un tema que vale la pena mencionarlo después, entonces definitivamente prepárate porque hay nuevo capítulo de podcast en unos días. Pero si te soy honesto, ya seas hombre o mujer, la clave siempre va a estar en la personalización, o sea, tienes que ajustar la duración y la frecuencia del ayuno según tu estado actual de salud, tus objetivos personales y cómo te vas sintiendo contigo mismo y específicamente tus necesidades calóricas. A ver, vámonos por casos y quiero empezar con las mujeres porque normalmente aquí es donde hay más dudas. A ver, lo que dice la ciencia es que normalmente las mujeres tienden a ser un poquito más sensibles a todo lo que es la restricción calórica, especialmente del lado hormonal. Y esto se traduce a que pueden tener mejorías en el lado metabólico, o sea, una mayor sensibilidad a la insulina y una reducción de la grasa corporal, especialmente si eres una mujer con sobrepeso u obesidad. Por ejemplo, si eres una mujer premenopáusica y tienes obesidad, pues el ayuno intermitente se ha demostrado que puede mejorar todos tus niveles de andrógenos, o sea, lo que es la testosterona y el índice androgénico libre. Y traducido al español, esto básicamente quiere decir que puede mejorar todos tus síntomas hormonales, que normalmente están relacionados con el síndrome de ovario poliquístico y también puede llegar a retrasar algunos síntomas de la menopausia temprana. Además, también se ha observado que puede llegar a modular o equilibrar todo lo que es el nivel de SHBG, que esto es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y aquí es en donde tienes que tener cuidado si eres una mujer menopáusica. O sea, esta globulina cuando se eleva demasiado puede disminuir la cantidad de estrógeno libre en el cuerpo. Y a su vez, esto va a hacer que aumenten todos los síntomas de la menopausia, como es el bochorno, la irritabilidad, la fatiga y la falta de sueño. Que de hecho, esto ya te lo explicaré en otro video, pero el cambio de humor en la menopausia se cree que se debe a la falta de sueño y no tanto a la disminución hormonal. Pero esto te lo voy a guardar para otro video porque está bastante interesante. Y este efecto puede notarse aún más cuando el periodo de alimentación es en las primeras horas del día. Y pues no es casualidad que el primer alimento del día se llama desayuno. O sea, literalmente estás rompiendo el ayuno. Y esto marca todo tu metabolismo y todas tus hormonas porque va conforme al ritmo circadiano. Ahora, sí es importante aclarar algo. La evidencia actual sugiere que el ayuno intermitente no va a alterar de forma significativa todos tus niveles de estrógeno y de gonadotropinas, o sea, LH, FSH y prolactina. Y esto indica básicamente que la función reproductiva se mantiene de cierta manera intacta cuando estás haciendo ayuno intermitente de manera correcta. Y pues cuando vemos mejorías en la fertilidad, normalmente esto quiere decir que estás experimentando pues una pérdida de peso o una mejoría en la sensibilidad a la insulina, pero no necesariamente quiere decir que el ayuno como tal está modificando tus hormonas. También tenemos que decirlo, si se hace mal la restricción calórica excesiva, o sea, el ayuno intermitente, sí o sí va a afectar tu salud. O sea, va a alterar toda tu salud hormonal de forma negativa y entonces ahí sí vamos a tener problemas en donde vas a perder todo tu ciclo, vas a empezar a tener problemas hormonales y pues definitivamente no es algo que quieres ver porque no se trata de pasar más hambre, sino simplemente tener las mismas calorías en un periodo reducido de tiempo para poder mantener toda tu salud intacta. Pero sí es importante que si eres mujer y estás haciendo ayuno intermitente, tienes que considerar las fases del ciclo ovárico. O sea, básicamente en qué parte del mes estás. Y por eso hay 3 enfoques importantes que te pueden funcionar muy bien dependiendo del momento del mes en el que te encuentras. Por ejemplo, el número 1 sería el ayuno 14-10 o 12-12. Esto normalmente va a ser en la fase lútea, que es la fase después de la ovulación o días previos después de la menstruación. Aquí lo que es ideal es no exigirle demasiado a tu cuerpo. O sea, de por sí tu metabolismo ya está bastante acelerado y pues necesitas energía y más que nada estás muy sensible a todo lo que es el estrés. Entonces, en esta fase los ayunos tienen que ser cortos, o sea, de 12 o 14 horas máximo. Y te tienes que enfocar en comer suficiente proteína, grasas y pues muchos carbohidratos complejos. Además, aquí tienes que evitar ayunos largos y lo más probable es que definitivamente tengas alterado todo el cortisol. Entonces, si haces ayunos, lo vas a alterar todavía más, vas a alterar tu sueño, incluso puedes alterar tus ciclos si lo haces seguido. Entonces, definitivamente no lo recomiendo si estás fuera de esta zona de tu mes.
El segundo método es el ayuno 16-8 y esto es para la fase folicular. Esta es la fase en donde normalmente estás en el primer día de tu menstruación hasta la ovulación. Y aquí es en donde tu cuerpo está más fuerte, aquí es en donde eres más resistente al estrés y donde definitivamente vas a ser muchísimo más eficiente utilizando grasa como energía. Y sí, definitivamente te vas a sentir bien y vas a poder hacer ayunos un poquito más prolongados, como de 16-8. Y pues este es el mejor momento para aprovechar los beneficios del ayuno intermitente, porque mejoras la sensibilidad a la insulina, reduces la inflamación y puedes tener una mayor quema de grasa. Entonces, aquí es donde normalmente se recomiendan los ayunos prolongados. Y el tercer enfoque para las mujeres es el ayuno cíclico o flexible. Este enfoque normalmente consiste en que no te tienes que forzar a ayunar todos los días. Puedes hacer 2 o 3 días a la semana con un ayuno de 16-8 y el resto comer completamente normal. Esto va a ser ideal para mujeres que están comenzando o que tienen algún desequilibrio hormonal. En algunos casos como SOP, amenorrea, estrés crónico, aquí va a ser clave para ellos. La clave va a estar también en escuchar a tu cuerpo y ajustar dependiendo de tus necesidades, porque definitivamente no todos los días tienes que ayunar y no todos los días vas a ver beneficio. O sea, en resumen, la fase lútea es cuando te está bajando y aquí te tienes que relajar. La fase folicular es donde puedes ayunar y puedes ser feliz. Y pues definitivamente si estás empezando o tienes un problema hormonal, aquí definitivamente puedes tomar el protocolo un poquito más flexible. Además, no sé si sabías, pero el ayuno intermitente puede mejorar tu calidad de vida, en el sentido de que por lo general las personas que hacen ayuno intermitente reportan una mayor sensación de energía, una mejor concentración y una disminución importante en todo lo que es fatiga. Y esto sí ha sido validado por múltiples estudios mediante algunos cuestionarios y escalas de fatiga, que al final siguen siendo estudios observacionales, en donde se bastan 100% en cuestionarios, por lo que aún falta un poquito más de estudios. Pero honestamente los resultados son bastante prometedores. Además de que, hablando de evidencia preliminar, también hay estudios que sugieren que el ayuno puede tener efectos antitumorales, o sea, disminuir los niveles de algunos factores como el IGF-2, el cual está asociado al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. A ver, y como te dije desde el principio, esto es preliminar, o sea, todavía no está comprobado, pero evidentemente puede ser una gran herramienta en un futuro para reducir el ritmo de crecimiento tumoral si esto se logra comprobar. Entonces, definitivamente estoy emocionado por esto. Pero como te lo dije desde el principio del video, esta práctica no es para todos, o sea, no todos respondemos igual al ayuno intermitente. Y uno de los factores más importantes que influyen en esto es tu sexo biológico. O sea, lo que dice la ciencia básicamente es que hombres y mujeres tienen respuestas diferentes al ayuno intermitente, específicamente cuando estamos hablando de la composición corporal, del metabolismo de la glucosa, de los lípidos y de las hormonas. O sea, en general los hombres tienden a adaptarse un poquito mejor a protocolos largos, como es 16-8 o 18-16. En nosotros, los hombres, luego se va a ver una mejoría en la sensibilidad a la insulina, mayor oxidación de grasa, reducción de la inflamación, también tienden a reportar una mayor energía, mejor estado de ánimo, y pues se cree que todo esto se debe a que el eje hormonal masculino es un poquito más tolerante al estrés calórico y energético. Y en cambio, las mujeres, pues especialmente cuando están en la edad fértil, el panorama aquí cambia todo. El ayuno prolongado puede generar disfunciones hormonales, como es alteración en tu ciclo menstrual, disminución de la leptina y desajustes en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el encargado de modular el estrés, porque tu cuerpo interpreta el ayuno como un estresor y aquí aumenta el cortisol y al mismo tiempo no tienes suficientes nutrientes para poder sintetizar adecuadamente todas las hormonas que necesitas. Y pues si haces ayuno prolongado de manera constante, sin supervisión, sin adaptarlo a tus necesidades, a tu contexto y sin respetar las señales de tu cuerpo, pues tu salud hormonal evidentemente se va a ver afectada. Y pues adaptarte te va a tomar mucho más tiempo. Esto no quiere decir que el ayuno esté mal para las mujeres, pero lo único que quiere decir es que tiene que ser un poquito más individualizado y tienes que tomar en cuenta en qué fase del ciclo te encuentras, con estrategias un poquito más diferentes e individualizadas. Por ejemplo, muchas mujeres han encontrado mejores resultados cuando su esquema de ayuno es un poquito menos agresivo, con ventanas de alimentación de 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta, o 14 horas de ayuno y 10 horas de alimentación cuando están en una fase ovulatoria. También es fundamental entender que las mujeres tienen que escuchar a su cuerpo, tienen que monitorizar su energía, su concentración, su estado de ánimo, porque si notas alguna irregularidad, tienes que ajustar o por lo menos tienes que entender que no pasa nada si suspendes el protocolo. Entonces, no se trata de forzarla, que esto quede bien claro para todas las mujeres. Por eso es importante entender que para ambos casos, o sea, hombres y mujeres, la clave es la personalización. O sea,
tienes que ajustar la duración y la frecuencia del ayuno según tu estado actual de salud, todos tus objetivos personales, tus necesidades nutricionales, tus necesidades energéticas y cómo lo puedes sostener, porque definitivamente va a haber casos en donde no te convenga. En conclusión, tanto hombres como mujeres se pueden beneficiar enormemente del ayuno intermitente, pero la clave va a estar en personalizarlo y saber cómo hacerlo bien, porque definitivamente no es lo mismo ayunar a los 25 que a los 55, tampoco si entrenas diario o si estás lidiando con un problema hormonal. Entonces, sí, siempre tienes que tomar en cuenta hasta tus niveles de estrés, tu sueño, tu historia clínica o hasta tu ciclo menstrual. O sea, nada más acuérdate, por favor, y siempre te lo digo, el ayuno no es una receta universal. O sea, es una herramienta que funciona muchísimo mejor cuando se adapta a tus necesidades. Pero eso no quiere decir que a todo mundo le va a quedar el saco. Entonces, si después de todo esto que te acabo de contar, te sigues preguntando, ¿cómo empiezo o cómo le hago para no caer en extremos? Ahí te van algunas recomendaciones o prácticas que creo que te podrían ayudar. Número 1, empieza poco a poco. No tienes que ayunar 16 horas desde el día 1. La verdad es que yo lo que normalmente recomiendo es que retrases tu desayuno gradualmente y observa cómo responde tu cuerpo. Si te va bien, excelente, continúa. Y si no, deténlo. La verdad es que no te va a pasar absolutamente nada. Número 2, cuida lo que comes. El ayuno solamente es una parte del rompecabezas, pero durante tu ventana de alimentación tienes que priorizar lo que te nutre. O sea, proteína de calidad, verduras, grasas buenas, carbohidratos complejos, porque acuérdate que no se trata de comer menos, sino más bien comer lo mismo, pero en una ventana de tiempo un poquito más reducida. Número 3, hidrátate bien. El agua, ya sea infusiones, electrolitos, café, van a ser tus mejores aliados. Hagas o no hagas ayuno. La hidratación siempre va a ser clave para cualquier ser humano. Y si te soy honesto, yo también peco muchísimo aquí. O sea, me hidrato fatal. Entonces, definitivamente acuérdate de tomarte tus 2.5 litros de agua todos los días. Número 4, escucha tu cuerpo. Si sientes fatiga extrema, mareos, síntomas persistentes de dolor de cabeza, detente, ajusta y pide ayuda. La verdad es que no se trata de forzarla. Al final, de lo que se trata es de sentirte mejor, de no sufrir. Entonces, definitivamente, si no te sientes bien, déjalo ir. Y sobre todo asesórate. O sea, si tienes algún tipo de condición médica preexistente, como diabetes, hipertensión, trastornos de la alimentación, pues definitivamente vas a requerir una evaluación médica completa antes de iniciar cualquier tipo de protocolo. Además de que este último, o sea, el TCA, definitivamente es una contraindicación. Entonces, ten muchísimo cuidado. Y quiero aclarar algo aquí. Si estás embarazada, ni se te ocurra hacer esto, por favor. O sea, acuérdate que cuando estás embarazada estás comiendo por 2, así que come bien y come completo. Y recapitulando, el ayuno intermitente no es magia, pero también podría ser una gran herramienta. Nada más que sí, definitivamente lo tienes que hacer bien para que te pueda ayudar a reducir tu grasa visceral, para mejorar tu sensibilidad a la insulina, para proteger tu corazón, para desinflamar a tu cuerpo y pues de ciertamente, como dice la literatura actual, puede ayudar a contribuir a mejorar tu longevidad. Pero como toda herramienta, necesita conciencia, necesita responsabilidad, necesita conocimiento. Y no se trata nada más de sufrir o aguantarte el hambre. O sea, se trata de reconectar con tus ritmos internos, o sea, del ritmo circadiano, de tu ritmo metabólico, de cierta manera cumplir con todos tus requerimientos nutricionales. Así que, pues si no se te acomoda, déjalo ir. Hay muchísimas otras opciones allá afuera. Y tranquilo, o sea, no se trata de forzarla. Y si este episodio te dejó pensando, la verdad es que esa es la idea. Hay tantas cosas allá afuera que hacemos sin realmente entender qué hay detrás, que muchas veces arriesgamos a nuestra salud por una moda o por algo que nos dijo la tía o porque definitivamente nos da flojera investigar. Pero afortunadamente la ciencia no está para decirnos qué hacer, sino más bien para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y por eso estoy aquí, para poderte informar un poquito más y ayudarte a ser un poquito más como, pues ahora sí que culto, ¿no? O sea, en el sentido de que las cosas que normalmente no te dicen en la escuela, mi objetivo es dártelas en este podcast. Y pues desafortunadamente ya se acabó este capítulo, que la verdad disfruté muchísimo porque es un tema que me apasiona y me emociona muchísimo ver cómo este tipo de temas pueden llegar a tener un impacto real en la vida de las personas que lo escuchan. También les quiero contar que tengo muchísimas ganas de empezar a invitar a gente al podcast, así que si conoces a alguien que tenga algo valioso que aportar al mundo o simplemente necesite un canal o un lugar en donde pueda tener un poquito más de voz, déjenme en los comentarios y les prometo que voy a investigarlo y voy a tratar de invitarlo y ver cómo poder hacerlo funcionar. Entonces, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Suscríbete, compártelo con alguien que le pueda servir y pues ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.